Bueno, aquí empezamos, esta semana vamos a empezar un nuevo tema, el tema de estadística. Entonces, bueno, en la primera parte os vais a encontrar muchas definiciones. Yo voy a darle un repasillo a las definiciones para que, en fin, para que no haya mucho problema. Y luego en los ejercicios veréis que hay varios, que diréis, pues es que hay muchos ejercicios. Sí, hay muchos, pero son muy sencillos, ¿vale? Ahora voy a ir explicando los ejercicios, que es lo que hay que hacer, y veréis que son muy sencillos. Bueno, entre las definiciones que nos podemos encontrar ahí, nos encontramos primero que es una variable estadística. Una variable estadística no es más que lo que vamos a estudiar, ¿no? Pues, por ejemplo, una variable estadística puede ser la altura de las personas de la clase. Una variable estadística puede ser la renta de la población de Fiñana. Una variable estadística puede ser el color del pelo de los habitantes de España. En fin, la variable estadística es lo que vamos a estudiar. Y luego dentro de esas variables estadísticas podemos encontrarnos varios tipos. Bueno, básicamente son dos tipos, que son cualitativas, ¿vale? Que son una cualidad que no se pueden expresar con un número, ¿vale? Yo las puedo contar, pero no las puedo expresar con un número. El color del pelo yo no puedo expresarlo con un número, porque mi equipo favorito no lo puedo expresar con un número. La marca de coche que tengo no la puedo expresar con un número, ¿vale? Pues esas son cualitativas. Y luego están las cuantitativas, ¿vale? Que las cuantitativas son las que sí se pueden expresar con un número. Pues, por ejemplo, el número de hermanos, el tiempo que tardo en ir al trabajo, la altura de la clase, el peso de la clase, yo qué sé, cualquier cosa que podáis expresar con número, ¿vale? Y dentro de esas cuantitativas hay unas discretas, que esto de discreto y continuo, y otras continuas, que esto de discreto y continuo, bueno, un poco complicado, pero para que lo entendamos. El continuo es cuando estoy contabilizando algo que se puede partir tan pequeño como yo quiera, como por ejemplo el tiempo. El tiempo se puede dividir, el peso se puede dividir, la altura se puede dividir, y las discretas son cosas que no podemos dividir. El número de hermanos no los puedo dividir. O tengo uno, o tengo dos, o tengo 7, pero no puedo tener 3,5 hermanos. ¿Vale? Otra cosa es cuando calculamos las medias, lo que sea, y el significado que tiene eso de, pues sale como media 4,2 hermanos. Bueno, pues ya veremos eso qué significa. Pero no se pueden partir, ¿vale? Son los discretos, son los que no se pueden partir, y los continuos los que sí, ¿vale? Más o menos para que nos hagamos una idea a la hora de hacer los ejercicios. ¿Qué más cosillas aparecen por ahí? Pues bueno, pues también vamos a trabajar con qué son los individuos. Los individuos es cada uno de los elementos que estudiamos. Por ejemplo, si yo estudio la altura de los alumnos de la clase, un individuo es cada uno de los alumnos de la clase. Pero, por ejemplo, si yo estoy estudiando los ingresos que tienen las empresas de Andalucía, un individuo es cada una de las empresas de Andalucía, ¿vale? No confundáis individuo con persona, porque no tiene por qué ser una persona el individuo. Y luego todos los individuos del estudio, o todos los individuos sobre los que se hace el estudio, forman la población, ¿vale? Por ejemplo, y aquí tenemos que diferenciar entre población y muestra. Por ejemplo, en el estudio este famoso que han hecho ahora de la seroprevalencia esta del coronavirus, ¿cuál sería la población? Pues la población son todos los habitantes de España, ¿vale? Pero claro, no nos han hecho una prueba a todos los habitantes de España. ¿Por qué? Primero, pues porque no hay prueba, y luego porque sería muy costoso y porque llevaría mucho tiempo. Entonces lo que se hace es coger una parte de esa población, que es lo que se llama muestra, ¿vale? La muestra es, digamos, sobre los que se hace el estudio. Yo hago el estudio de toda la población, pero a los que realmente le pregunto, o como en este caso, a los que realmente le hago la prueba, no es a toda la población de España, sino simplemente a unos pocos a los que hago la muestra, ¿vale? Pues la muestra en este caso del estudio este del coronavirus, la muestra serían a los que se le han hecho la prueba, ¿vale? A los pacientes con prueba, o algo así, ¿no? A las personas que se le han hecho la prueba, ¿vale? Esos serían los elementos que aparecen en esta primera parte del tema. Y luego habla de tamaño de la población, pues la cantidad de individuos que hay en la población completa, y el tamaño de la muestra, pues la cantidad de individuos a los que se le hace expresamente pues la encuesta o la prueba, o a los que se le pregunta o lo que sea, ¿vale?
Eso serían las cosillas que vaya a trabajar. Entonces, vamos a ver los ejercicios. Dice, de estas variables estadísticas indica cuáles son cualitativas y cuáles cuantitativas. Pues solo tenéis que decir la A, pues cualitativa o cuantitativa. Si es la frecuencia de paso, es cuántas veces pasa, pues pensad si lo podéis contar o no. La optativa, una asignatura, ¿puedo contabilizarla? ¿Puedo...? Pues a ver eso como es, si es cuantitativo o cualitativo, ¿vale? Cualitativo es lo que no se puede expresar con números y cuantitativo lo que sí. Dice el 4. Si quiere conocer la intención de voto a la elección al consejo escolar de los estudiantes de un centro que cuenta con 2.000 alumnos, ¿cuál sería la población y su tamaño? ¿Vale? Pues cuál es la población completa si en todo el instituto hay 2.000 alumnos. ¿Resultaría conveniente hacer el estudio sobre una muestra? ¿Por qué? ¿Cómo elaborarían la muestra? Bueno, es interesante ver cómo haríais vosotros la muestra, si es que la haríais, o pensáis que podéis hacer la encuesta a los 2.000 alumnos. Eso ya depende de cada uno, pero bueno, esto es más complicado de lo que nos están preguntando aquí, ¿no? Pero bueno, ¿qué pensáis vosotros? A ver, ¿sería conveniente hacer, en vez de preguntarle a todos, coger solo unos pocos o cómo se podría hacer? A ver lo que pensáis. Dice, indica cuáles son verdaderas o falsas. Pues nada, el tamaño de una muestra es siempre menor que el de la población. Una muestra se utiliza cuando la población es muy grande. Cualquier muestra es representativa de su población. Las variables cuantitativas continuas pueden tomar valores intermedios entre los valores consecutivos. Bueno, pues a partir de lo que aparece en el libro y de lo que yo he dicho, a ver cómo decir si esas son verdaderas o falsas. Dice, en un municipio de 5.000 habitantes hay escuelas deportivas acá de baloncesto y tenis. Se quiere abrir una nueva escuela y se va a realizar un estudio sobre las preferencias en cuestión de deporte. ¿Cuál es la variable estadística? ¿Cuál es la población? ¿Haría el estudio sobre la población o sobre una muestra? ¿Qué preguntas plantearías para obtener la información necesaria? Pues lo mismo. Es practicar un poco con los conceptos que hay. Son preguntas muy abiertas, ¿eh? Esto me gustan porque son preguntas un poco abiertas, no son tantas de una respuesta concreta. Cada uno, bueno, en algunas preguntas, no en todas, pero en algunas podéis, cada uno puede tener una respuesta diferente, ¿vale? Venga, vamos a ver lo que ponéis por ahí. Otra vez indica qué tipo de variable y cuál es la población. Pues lo mismo, cualitativa o cuantitativa, e incluso decir si la cuantitativa es discreta o continua, y luego cuál es la población. Dice, el once fabricante de bombillas debe realizar un estudio de durabilidad. Para ello, de cada 1.500 se eligen 3 al azar y se comprueba que sobrepasan el tiempo mínimo establecido de duración. Si disponen de 90.000 bombillas, ¿cuál es la población y su tamaño? ¿Cuál es la muestra y su tamaño? ¿Y cuál es la variable estadística y de qué tipo es? ¿Vale? Este no es muy complicado, creo. Eché un vistacillo y a ver lo que sale. El siguiente. El siguiente apartado de este ejercicio es el siguiente apartado que trabaja sobre las tablas de frecuencia, ¿vale? Las tablas de frecuencia no son más que unas tablas en las que se recopila toda la información de un estudio estadístico que estemos haciendo, ¿vale? Entonces, normalmente en las tablas de frecuencia aparecen las siguientes columnas. Aparece X, Y, que es digamos, las diferentes valores que puede tomar la variable. Ya depende de que sea continua o de que sea discreta. Esta es continua, ¿vale? Entonces voy a tener que hacer intervalos. Voy a tener que hacer rangos, por decir, pues no lo sé, eso mirad el libro y si no me preguntáis el lunes. Pues de 60 a 65 km por hora. De 65 a 70 km por hora. De 70 a 75 km por hora, ¿vale? ¿Cuántos hay que han ido entre 60 y 65? Pues 7. Pues pongo ahí un 7 y esa es la frecuencia absoluta, ¿vale? Que yo la pongo con una n sub i. En el libro, sí, también, ¿vale? Como una n sub i. ¿Vale? Esta es la frecuencia absoluta, que son el número de veces, o en este caso el número de coches que han ido a más, o que han ido entre 60 y 65 km por hora. Luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué significa eso? Pues imaginaos que aquí tengo 7, aquí tengo 3, aquí tengo 2, aquí tengo 5. La frecuencia absoluta acumulada es ir sumando en el que estamos y los anteriores. Por ejemplo, el primero, como no hay ninguno por encima, como no hay ninguno antes de esta frecuencia absoluta, pues solo vuelve a ser el 7. En este, como tengo el 3 y el 7, pues son 3 y 7, que son 10. En este, como es 2, 3 y 7, pues 2 más 3 más 7 son 12. En este, como son 5 más 2 más 3 más 7, son 17.
¿vale? Es acumular las frecuencias, es ir sumando todas las frecuencias. Una forma fácil de hacerlo es, calculo la primera, que es el 7, ¿no? Pues ahora, 7 más 3, que son 10. La siguiente, 10 más 2, que son 12. La siguiente, 12 más 5, que son 17, ¿vale? Así es más fácil hacerlo. Luego tenemos la frecuencia relativa. Imaginad que el número total de datos que tenemos, bueno, aquí son 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Estos son 36 datos, ¿no? Pues la frecuencia relativa sería 7, la frecuencia absoluta, entre 36. Aquí 3 entre 36. Ojo que esto no tiene por qué ser verdad en el ejercicio, ¿eh? Yo estos datos me los estoy inventando, pero es para que veáis cómo se hace en cada una de las frecuencias. 2 entre 36, 5 entre 36, ¿vale? Y así. Esa sería la frecuencia relativa. Y luego la frecuencia relativa acumulada, pues es la frecuencia absoluta acumulada entre el número total. 7 entre 36, el otro 10 entre 36, el otro 12 entre 36, el otro 17 entre 36 y así. ¿Vale? Esos serían básicamente los elementos que aparecen. Entonces, echad un vistazo del libro, mirad cómo se hace y si no entendéis, pues me preguntáis el lunes. Y en el problema 1, esta semana Conos no va a haber vídeo de Conos porque hubo, en fin, yo no encontré los problemas a tiempo, total. Que os lo explico yo. Es lo mismo, tenemos que hacer una tabla de frecuencias, pero en lugar de hacerlo, en este caso, en vez de ser por intervalos, en vez de ser continuo, es discreto. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a poner? La única diferencia es que en la columna del X sub y, en vez de ponerlo por intervalos, pues simplemente voy poniendo los valores que aparecen. El 4, el 6, el 8 y el 10, ¿no? Porque esos son todos los valores que aparecen. Pues entonces, para calcular cuál es la frecuencia absoluta, pues cuento cuántos 4 hay. Para calcular la del 4, para calcular la del 6, pues cuento cuántos 6 hay. La del 8, cuántos 8 hay. La del 10, cuántos 10 hay. Y así. ¿Vale? El problema lo que nos dice, Mr. Juárez awarded 2 points to each student answering the daily bonus question correctly. Es como que le da 2 puntos a cada estudiante, 2 puntos extra por cada pregunta correcta, ¿no? O como 2 puntos por cada bonus question, es como una pregunta extra, ¿no? The data at the right list, de la lista esta que estamos aquí, is the total number of points each student earned for the week. Son los puntos que ha ganado cada estudiante, ¿vale? Pues el primer estudiante que le preguntaba ha ganado 4, el segundo que le preguntaba ha ganado 10, el tercero 8 y así, ¿vale? Y dice que hagamos la tabla de frecuencia, ¿vale? Y luego, para el jueves tenemos la parte de los gráficos estadísticos, ¿vale? Que yo creo que estos son sencillos. Tenemos en este primer ejercicio que hay que hacer un diagrama de barras, ¿vale? Que las barras van separadas, lo mismo, cuento cuánto hay. ¿Cuántos libros, cuántas personas hay que se han leído 5 libros? Pues 1, 2, 3 las cuento y entonces esa barra tiene que llegar a una altura correspondiente a esa cantidad, ¿vale? Y así con las demás opciones. Y recordad que los diagramas de barras, las barras van separadas. ¿Por qué? Bueno, y el polígono de frecuencia es la línea, pongo un puntillo encima de cada barra, en el punto medio de cada barra, y uno esos puntos, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre el diagrama de barra y el histograma? Pues que el histograma se utiliza en variables continuas y el diagrama de barra en discretas y en cualitativas. Y entonces la diferencia que hay es que en el diagrama de barras las barras van separadas y en el histograma las barras van juntas, ¿vale? Porque donde termina un intervalo empieza el siguiente, que ese sería el 17, que os lo dicen muy bien ahí, que cuáles son y os dicen por dónde tenéis que empezar el intervalo por el que tenéis que empezar, ¿vale? Pues el primero sería de 470 a 474, el siguiente de 474 a 478, porque fijaos que la amplitud es de 4, el siguiente de 478 a 482 y así, hasta que superéis el número más grande que aparezca en esta lista, ¿vale? Y hacéis el histograma. Y en el 20, lo mismo. Una tabla de frecuencias y hacer el polígono de frecuencias, ¿vale? Pues cuántas veces ha quedado primero, cuántas veces segundo, cuántas veces tercero, cuántas veces cuarto y cuántas veces quinto. Esto es fácil. Y este problemilla en inglés que dice the speed of cars on a stretch of interstate are clocked by a police officer and have been organized
Interfrequency Table. Bueno, que han hecho un control de velocidad. Y entonces está en millas por hora. Entonces, ¿cuántos coches han ido entre 50 y 59? 2. ¿Cuánto entre 60 y 69? 14. ¿Cuánto entre...? ¿Vale? Así. Y como son continuas, pues cada uno de estos trocillos equivale a un intervalo, ¿vale? A uno de esos 4 intervalos. Y luego a ver responder las preguntas. How many people were going 17 miles per hour or faster? 70 o más rápido. 70 millas o más rápido. 70 millas por hora o más rápido, pregunta la primera. Y la segunda dice, how many people were speeding? Were to be speeding es estar por encima del límite de velocidad, ir más rápido de lo que se permite. Si the speed limit was 60 miles per hour, si el límite está en 60, ¿cuánto han ido por encima? ¿Vale? Bueno, intentadlo, echarle un vistazo con tranquilidad y si no, pues me preguntáis en la videoconferencia, ¿vale? Venga, hasta luego.